Desde el Instituto Nacional de Música, el INAMU, se están llevando a cabo varios proyectos, entre ellos el ciclo de programas Unísono, que se está realizando, ¿sí? Se está pasando por la televisión pública desde el año pasado. También el ciclo de conferencias internacionales y aulas de formación. Y todos estos proyectos tienen obviamente un destino, que son los músicos y los artistas. Así que quédate en esta nota porque estamos en comunicación con Paula Rivera, vicepresidenta de INAMU, para hablar sobre todo esto. Bienvenida aquí a Laica a las 10. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias por esta nota. Y bueno, hablemos un poco del trabajo que están haciendo desde el INAMU, que están realizando desde el instituto. Hay varios proyectos, tenemos Unísono, también tenemos el ciclo de conferencias, las aulas de formación. Sí, bueno, la verdad es que en esta situación donde por ahí no nos imaginábamos que un año después, donde arrancábamos a empezar a usar un Zoom o a armar algunas actividades virtuales, íbamos a seguir como con las mismas herramientas, pero me parece que en esta hibridación de los formatos siguen Ujú. siendo muy útiles, así que estamos aprovechando justamente el contexto para comenzar con por primera vez aulas virtuales en materia de todo lo que tiene que ver con el conocimiento de las herramientas para empezar a llevar tu música más allá de tu ciudad, de tu provincia, sino por fuera de la Argentina, por fuera del país, al mundo. Y por supuesto que Unísono, este programa que arrancó allá por el comienzo del 2020, cuando se dictaba el confinamiento y el INAMU buscaba mostrarle, ¿no?, a la familia en Argentina la cantidad de producción Ujú. federal que tenemos de música y el nivel de producción que tenemos de música. Ahí nació Unísono en la TV pública, teníamos al comienzo, bueno, dos salidas, ahora estamos los sábados a las 18 horas por la TV pública para todo el país, con un montonazo de artistas que presentan su música mediante videos y otros artistas por ahí con más trayectoria, más camino en esto de hacer música, que presentan a estas bandas, a estos artistas solistas de todo el país. Bien, antes de seguir hablando y adentrando y profundizando sobre Unísono, quería que habláramos un poco sobre las aulas de formación y sobre las conferencias, cómo surgen estos proyectos, para quiénes están destinadas, también quiénes pueden participar. Bueno, en el 2018, ya hace algunos años, el INAMU comenzó a desarrollar, convengamos que el INAMU es una institución joven, ¿no? Ujú. Que comenzó a funcionar en el 2014 a partir de lo que fue la sanción de la ley de la música en el 2012, que creó al instituto. Así que bueno, todo viene siendo como un camino casi fundacional. Así Ujú. que en el 2018 se comenzó el desafío de implementar toda una línea de acción que llevara herramientas específicas para internacionalizar la música. Ujú. Así que 2018, 2019 estuvimos viajando con bandas de todo el país, incluso muchas bandas mendocinas que viajaron en las delegaciones a ferias y mercados en diferentes lugares del mundo. 2020 nos encontró con la pandemia y dado al confinamiento y ese parate tan grande que sufrió el sector de la música, utilizamos la herramienta de la virtualidad y creamos las conferencias internacionales, que nacieron hace un año. Entonces, un espacio como de encuentro donde diferentes personalidades, grandes referentes de Latinoamérica y Europa, asistieron a diferentes como escenarios virtuales a conversar sobre los aspectos que tienen que ver con la internacionalización y de la música latinoamericana en el mundo. Así fue que, bueno, tuvimos 2 días completos de conferencias con más de 30 invitados e invitadas de todo el mundo. Y este año nos proponemos volver con las conferencias. Ahora van a estar como, en vez de en una única jornada, van a estar como ofrecidas durante varios meses en el año, Ujú. pero a su vez vamos a complementarlo con aulas de formación, porque entendemos que no podemos seguir esperando a llegar a Mendoza cuando se nos permita y este virus nos deje viajar o trasladarnos, sino que justamente volviendo a esto de usar la hibridación de los formatos, ¿no?, de hacer uso de las herramientas virtuales, las aulas comienzan ahora y pueden participar proyectos musicales de todo el país que se inscriban y trabajar específicamente en dobles jornadas con capacitadores de varios países, aspectos fundamentales que tengan que ver con su propio proyecto musical para estar como tener una posibilidad de exportar tu música. Así que estamos lanzando las aulas y estamos lanzando las conferencias en este 2021. Bien, perfecto. Atención entonces a aquellas personas interesadas, se pueden inscribir desde la página del INAMU, ¿verdad?
Exacto. Las aulas cierran abiertas, así que esta primera jornada de aula cierra hoy. Hay muy poquito tiempo, a las 12 del mediodía. Hay muchísimos proyectos de todo el país inscritos, hay cerca como de 500. Cierra hoy la inscripción, lo pueden hacer a partir de entrando a la página del INAMU, que es www.inamu.musica.ar. Ahí entran y enseguida se van a dar cuenta dónde está el formulario. Es muy fácil, tienen que completarlo con algunos aspectos específicos de su proyecto musical. Y las personas que capacitan van a ser las que van a hacer esa selección. Bien, y el viernes, sí, o sea, pasado mañana, a las 5 de la tarde, con referentes de Colombia y en este caso de Cataluña, vamos a estar lanzando la primera conferencia internacional que tiene un eje temático fundamental en este contexto que estamos viviendo para la música, que es la circulación musical, pensando en la internacionalización, pero este nuevo paradigma que nos deja planteado la pandemia, ¿no? La pospandemia. Muchas cuestiones se han retransformado, se están transformando, entonces amerita como encontrarnos a las 5 de la tarde por streaming desde la página web también del INAMU a conversar con referentes de Colombia y en este caso referentes de Cataluña que hemos invitado, que están específicamente trabajando todo lo que tiene que ver con los aspectos de la circulación en este nuevo paradigma. Así que son 30 minutos donde invitamos a toda la actividad musical a conectarse un ratito y escuchar y conversar y dialogar y hacer consultas de todo lo que tiene que ver con la circulación de la música. Perfecto. Y ahora sí, pasemos, si te parece, Pau, a hablar de Unísono bien en profundidad, de este proyecto que muestra a muchísimas bandas, a muchísimos artistas argentinos de todo el país por la televisión pública, como bien vos decías, a partir desde el año pasado, en realidad, que se empezó a hacer. ¿Cómo surge la idea de este proyecto? Bueno, en una especie de respuesta también de contención al sector en lo que fue la pandemia el año pasado, ¿no? Como arrancó, se paró todo. Bueno, el INAMU hizo algunas encuestas específicas para entender un poco dónde estaba el sector parado. Vimos dos convocatorias a fomentos solidarios que se entregaron en todas las provincias. Luego se hizo una convocatoria de un fomento productivo y solidario. Y entre todas estas herramientas y estas respuestas de contención nace Unísono. Como para llevar a la televisión, ¿no? A los ojos de todo nuestro país, lo que se produce a nivel federal como música independiente, ¿no? Todos los artistas, todos los proyectos de bandas independientes que están produciendo música hace tantísimos años y que tienen realmente proyectos, bueno, muy profesionalizados. Entonces, ¿cómo hago para que la gente se entere? Bueno, logrando un espacio de visibilización, en este caso un programa de televisión que lleva por nombre Unísono, que sale por la televisión pública, que es un canal que tiene acceso a todo nuestro país y que pone a la música independiente de todo nuestro país en la casa de las familias argentinas, ¿no? Que puedan ver lo que está pasando, cuál es la producción de música nacional, que a veces tiene muchísimas dificultades para acceder a las radios, a la televisión. Como sabemos, tenemos un artículo en la Ley de Medios que establece un cupo, ¿no? En los medios de comunicación públicos y privados para la música nacional y para la música nacional independiente. Así que Unísono busca un poco poner en valor este gran trabajo que se viene haciendo y la cantidad de producción de música nacional que tenemos en Argentina. Ahí estamos viendo imágenes de algunos y algunas artistas que pasaron por el programa y veíamos, ¿no?, la producción también que ellos mismos hacían para... que en la grabación y todo, desde las diferentes provincias, estamos viendo La Pampa, Santa Fe, un montón de provincias. Te quería preguntar, bueno, recién hablabas que el INAMU es una institución joven, si no me equivoco decías que desde el 2014 se funda como institución. Desde el 2014 hasta este año 2021, está bien que obviamente hemos pasado una pandemia en el medio, ¿cómo ha cambiado la música en estos años? Porque, por ejemplo, nosotros aquí en La Ica a las 10 hablamos con muchísimos artistas mendocinos y también, bueno, nacionales y locales y mucha gente independiente, muchos artistas independientes y se ha visto un crecimiento enorme de artistas independientes en la escena nacional, en la escena local y también el público que acompaña a esos artistas. Desde la institución, ¿cómo ven este crecimiento? Bueno, la institución justamente es el resultado de muchísimos músicos y músicas de todo el país que de manera organizada lograron construir este proyecto de ley que creó al primer instituto, la primera institución o el organismo federal de fomento que existe para la música en nuestro país. Por ahí el más conocido
en las industrias culturales, específico es el INCA, ¿no? Que responde a fomentar la actividad audiovisual. Bueno, eso tiene muchísimos años. Durante casi 15 años, alrededor de toda la Argentina, desde músicos y músicas independientes, se elaboró el proyecto de ley, lo llevaron al Congreso, lograron que por unanimidad se votara y que se sancionara la ley de la música parte 1, y esa ley le dio nacimiento al instituto. Por eso decimos que es muy joven, pero tuvo muchísimos años de trabajo para que esto se diera, ¿no? Sí. Para que hoy podamos tener un instituto. En el 2014 empezó a trabajar el INAMU y entonces puso en la mano de los artistas independientes un sinfín de herramientas, manuales de formación, la importancia de entender los derechos intelectuales y los recaudos de esos derechos intelectuales, más ahora en pospandemia, el tema de la seguridad escénica, los recursos para cuidar tus propios instrumentos, en este caso, por ejemplo, el instrumento de la voz, la lutería, bueno, un sinfín de herramientas que todas se pueden encontrar incluso en la página web, y en el transcurso de todos esos años se ha ido como produciendo, ¿no? Todas estas respuestas, que todavía faltan muchísimas, pero que en definitiva todas apuntan a mejorar las condiciones de vivir de la música en Argentina. A ver, es complejo porque la industria musical viene sufriendo como grandes cambios y todos son muy abruptos, ¿no? Sí. De repente el cassette dejó de existir y salió el CD como el soporte y todo se concentró en el CD y estábamos antes de la pandemia volviendo a esto de empezar a comercializar un vinilo. Por ejemplo, el INAMU llegó a dar vales para fabricar vinilos en las convocatorias de fomento y empezó a pasar que, bueno, que muchísimos cambios afectaron mucho en los últimos 10, 15 años a la industria musical y ahí ha estado desde que existe el INAMU dando respuesta para estar a la altura de... El artista viene de alguna manera a nuestro país entendiendo que el artista independiente tiene que tener una gran capacidad autogestiva, tiene que no solo conocer sus derechos, tiene que ser capaz de poder gestionarse todo lo que tenga que ver con un desarrollo propicio para comunicar su música, tiene que poder entrar a un estudio o poder grabar en su casa en las mejores condiciones, tiene que poder organizarse en materia de comercializar, entrar al mercado que le interese, cómo potenciar su público. Bueno, ahora hay muchísimo acceso también mediante las redes sociales o incluso el internet que te da como esa posibilidad de llegar mucho más rápido a algunas herramientas que antes no existían, ¿no? Sí. Bueno, ahí está el INAMU atrás acompañando para que esa profesionalización alcance a todo el país, alcance a todos los músicos y las músicas sin distinción de estilo musical, de cantidad de público al que llegue, de pueblo, ciudad en el que se encuentre. La idea es llegar a toda la población musical del país para brindar herramientas más allá del estado en el que se encuentre su propio proyecto. Puede ser inicial, puedes empezar a entender desde el día 1 por dónde arrancar, o puedes mejorar tus condiciones, por ejemplo, como es el Fomento Internacional para exportar tu música. Claro, estabas ahí hablando de los cambios de la música, las plataformas de streaming, ¿no? Y las plataformas para escuchar música son una base importantísima, son un salto importantísimo, bien específicamente hablando de YouTube y de Spotify, que también dan a conocer a muchísimos artistas. Actualmente se escucha muchísimo, se utilizan mucho estas plataformas para escuchar a los artistas y también ha sido un puntapié muy importante para los artistas aquí argentinos. Sí, mira, a ver, antes de la pandemia, sí, como que todo ahora es un antes y un después de la pandemia, ¿no? Sí. Hasta en el almacén hablamos del antes y el después de la pandemia. Pero bueno, cabe destacar que previo al COVID venía como fuertemente creciendo el consumo de la música, ¿no? De cualquier persona mediante el streaming. Llámese, decimos consumir mediante streaming la música a que usted descargues algún tipo de plataforma o de app en tu teléfono o en tu tablet o en tu compu o en el auto y escuches música desde ahí, o pongas YouTube todo el fin de semana en la compu y escuches todo el día la música desde ahí y ya no tengas como esa conducta de ir a comprar un disco, buscar esa disquería que por ahí desapareció en tu ciudad, y buscar el disco y comprarlo, porque además los autos empezaron hace unos años a fabricar, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Sin reproductora de CDs, es una cosa muy loca cómo empezó a cambiar y cómo se empezaron a cambiar esas conductas de consumo. Pero en la pandemia, si veníamos aproximadamente con, no sé, de 10 a 20 millones de personas que por año empezaban a elegir el streameo como la forma de consumo de la música,
en la pandemia lo que pasó es que los últimos números que se arrojaron de la industria mundial es que creció a 400 millones de personas. O sea, 400 millones de personas en 10 meses Sí. afectadas por la pandemia empezaron a consumir la música mediante streaming. Es muy alto el número, es muy grande la escala, de 10 a 15 que veníamos, o a 20 como mucho en los últimos años, pasar a 400. Entonces, ya ahí hubo un cambio de industria de la música que ya te reordena la cadena de producción. O sea, ya no vas a pensar en producir un disco físico, empezás a producir un EP, un single y un álbum, ya no hablas de disco incluso, entonces ya estás pensando en producir para que eso se cuelgue en una plataforma y por ende todo lo que circula alrededor de producir de esa manera se tiene que ordenar. Claro. Por eso es tan importante el tema de tener ordenado y todo resguardado lo de los derechos intelectuales, porque si ya tu ingreso principal no va a ser la venta de un disco, tu ingreso principal, ¿cuál va a ser? La reproducción. Fingerplay o el play que va a poner esa persona en esa plataforma. Y si tu música no está registrada, no hay manera de que te vuelva a vos ese dinero, ¿no? Así que, bueno, nada, esto está sucediendo. Estamos ahora mismo en el medio de todo este gran cambio. Sí, y Pau, también te quería preguntar y hablar un poco, porque antes de la pandemia, lamentablemente, como decías, hay que hablar un antes y un después. Se estaban haciendo muchísimos festivales en la Argentina con muchísima música independiente, artistas argentinos, bueno, locales. ¿Cómo va a ser después de la pandemia en cuanto a los festivales, a los artistas? Me imagino que se va a seguir poniéndole todas las ganas para que se sigan haciendo festivales en distintos puntos del país, se sigan dando a conocer, porque claro, muchísimos artistas se volcaron, como decías, al streaming, a dar shows en vivo, pero se extraña ese contacto con el público. Bueno, el cómo va a volver a ser, creo que ese diario el lunes no lo tiene nadie. Sí tenemos un gran deseo de que muchísimas cosas, muchísimas formas o formatos o costumbres vuelvan, porque hay una necesidad implícita. Somos una sociedad, sobre todo en la Argentina, de consumir el concierto en vivo, ¿no? El show, el recital. Somos una sociedad de consumo del recital. Está muy instalado en nuestra cultura, entonces hay como una gran ansiedad. Pero creo que también todo este tsunami pandémico que nos cayó encima, también nos ha llamado a reflexionar muchas cuestiones que sabemos que no queremos que vuelvan a ser de la misma manera. Por ejemplo, el haber trabajado en grandes mesas donde dialogaron todos los actores del sector con el Estado para generar, por ejemplo, los protocolos, ya dejó en evidencia que hay muchas cuestiones que hay que mejorar. Entonces, queremos que vuelvan los grandes festivales o los grandes eventos masivos, por supuesto, está en nuestro deseo, pero también hay que ordenar algunas cuestiones en función de eso. Y me parece que vamos a salir mejores en ese sentido. En todo, como en cuanto vaya como el sector reponiéndose, porque ha habido que contener mucho y hay que seguir conteniendo, es muy difícil la situación de cómo fue afectado, ¿no? Ese parate total que sufrió la música, que cuando se vaya recomponiendo y se vaya otra vez como poniendo en funcionamiento todo lo que tiene que ver con la cadena del vivo, que es básicamente lo que desapareció en la pandemia, seguramente, ojalá podamos volver mejores a partir de todas estas mesas de diálogo que hubo por una emergencia que se llamó pandemia, donde el sector se quedó sin poder trabajar. No es nada más los artistas arriba del escenario, convengamos que la música es muchísimo más que lo que vemos arriba del escenario. El público ve a los artistas, pero atrás hay un sinfín de una cadena de trabajadores que bueno, que se pudieron incluso hasta visibilizar muchísimo a partir de lo que pasó. Así que lo que sigue, ojalá sea volver con todo ese gran caudal de música en vivo en clubes, en peñas, en bares, en plazas, en festivales, en grandes festivales, en pequeños festivales, que toda esa cadena otra vez se pueda levantar para el disfrute de la sociedad, para el consumo de la sociedad, para levantar nuestra cultura y el trabajo, ¿no? El trabajo en la música, pero repensando, revisando y tratando de mejorar las condiciones de cada uno de estos lugares que ocupa cada persona en esa gran cadena laboral que es la música. Paula, muchísimas gracias por esta comunicación, ha sido más que clara y seguramente vamos a estar volviéndonos a comunicar para hablar del trabajo, para seguir hablando y visibilizando el trabajo que hacen en el INAMU y todo el trabajo que también realizan los artistas. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, a disposición por acá y los esperamos y las esperamos a todos los músicos y las músicas de Mendoza este viernes a las 5 de la tarde en el canal de web del INAMU para poder encontrarnos en la primera conferencia internacional 2021. Muchísimas gracias, todos los éxitos y que estés muy bien. Ahí estaba entonces Paula Rivera, vicepresidenta del Instituto Nacional de Música.